Estamos ya en contacto con el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, don Edgar Salazar, a quien saludamos desde La Razón Radio. Buen día, Edgar. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muy buenos días y agradecido siempre por la invitación. ¿Cómo está, Edgar? Al final se ha consolidado su directorio en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Había disputas con Amparo Carvajal, quien se atribuía la presidencia vitalicia de esta organización. Sí, lo de bueno es que ya las instituciones y los organismos internacionales han comenzado a reconocer la legalidad y la legitimidad de nuestra presidencia, y en ese marco hemos estado ya trabajando y teniendo algunas reuniones ante esta llegada de los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A ver, vamos a empezar con un temita que seguramente es ajeno a la agenda que nos habíamos planteado. Han habido conflictos en Santa Cruz, 36 días de paro, lo hemos visto, lo hemos reflejado, violación de derechos humanos, muertes, incendios de instituciones públicas, de instituciones sindicales. Ya con la detención y aprehensión de Luis Fernando Camacho, la situación se repitió. Hubo violación de derechos humanos, también, y esto no es casual, no es usual en Bolivia, 27 infraestructuras públicas y algunas privadas han sido también incendiadas por las movilizaciones. ¿Qué información? Seguramente tiene informe oficial la Asamblea Permanente respecto de los 36 días de paro, y qué informe tiene respecto de este último conflicto. ¿Nos puede, por favor, detallar si es que tiene esa información, don Edgar? Sí, precisamente la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia está trabajando en una denuncia por crímenes de odio con referencia a los 36 días de paro indefinido obligado que se han suscitado en el departamento de Santa Cruz, y en ese sentido también hemos recibido la información correspondiente de nuestros compañeros activistas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Santa Cruz, quienes nos han mandado todo lo detallado, y además hemos constatado de que una vez aprendido el señor Camacho, se han generado otros hechos de violaciones a los derechos humanos, como es la tortura a un ciudadano o a un trabajador de impuestos nacionales, el amedrentamiento nuevamente a aquella gente que no quería acatar las medidas del Comité Cívico Pro Santa Cruz, y la comisión de varios delitos penales, como es la quema de instituciones públicas, como ha ocurrido en estas últimas protestas en el departamento de Santa Cruz. ¿Tiene un informe pormenorizado de esos dos conflictos, Edgar? Sí, tenemos toda la información correspondiente, estamos trabajando en ese sentido. Es más, hemos reflejado alguna situación de los 36 días de paro indefinido obligado en el departamento de Santa Cruz, como el último conflicto el día de ayer en la reunión que hemos sostenido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ya cuántas denuncias se han planteado? Denuncias de crímenes de odio. ¿Contra quiénes? Nos falta por concluir este informe. Es un informe muy completo. Estamos en el proceso de recopilación estadístico de los datos de todos los medios de comunicación que han reflejado la información en estos 36 días de paro indefinido obligado. Tenemos ya un informe preliminar donde precisamente... A ver, vamos a intentar retomar la comunicación con Edgar Salazar. Él es presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. A ver, por favor, nos repite la última parte. Se ha cortado la comunicación, don Edgar. Sí, precisamente estamos por concluir ya este informe. Estamos en la recopilación estadística de los datos de todos los medios de comunicación que han reflejado la información del paro indefinido obligado en el departamento de Santa Cruz. Ya tenemos estructurado prácticamente el informe. Lo que nos falta es recopilar esa documentación, porque vamos a mandar ese informe a los organismos internacionales por, reitero, la denuncia por crímenes de odio.
Ahora cambiando de tema, vamos a la materia. En 2019 hubo violencia y violación de derechos humanos, cuyo informe casi completo ha sido generado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes a convocatoria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El GIEI ha establecido violación de derechos humanos, violencia en 2019, 37 fallecidos y por lo menos una veintena a bala por parte de las Fuerzas Armadas y la policía en las represiones de Sacaba y Sencata. Además, en su informe, el GIEI ha hecho 36 recomendaciones al Estado boliviano en relación al curso de las investigaciones, la sanción a los culpables, la reparación para las víctimas. ¿Qué trabajo se ha hecho? ¿Qué conoce la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que seguramente le hace seguimiento a esto? ¿Está cumpliendo el Estado boliviano con estas recomendaciones? Bueno, el día de ayer, en la reunión que hemos sostenido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha hecho un reclamo precisamente al trabajo deficiente del Ministerio Público y de la Justicia, porque hasta la fecha no existe ningún sentenciado por las masacres y las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en el país el 2019. Se ha criticado mucho el actuar del Ministerio Público y de la Justicia. Se ha solicitado a los de la Comisión a que se colabore con la aprobación de una ley de reparación integral a las víctimas por los sucesos de las masacres del 2019. Eso ha sido un pedido de las víctimas del día de ayer. Se ha manifestado de que hay necesidad en que se levante ese censo donde se identifiquen a todas las víctimas que se ha generado en los hechos luctuosos del 2019. Nosotros hemos hecho referencia, reitero, a lo que establece el informe de la GIEI con referencia a desarticular aquellos grupos paraestatales que aún han generado violencia, han generado terror en el departamento de Santa Cruz en nuestros 36 días de paro indefinido obligado, y que esa situación aún no es procesada por el Ministerio Público, por la justicia boliviana. Hemos hecho ese reclamo porque estos hechos tienen que parar en vista de que así se lo ha detectado en el informe de la GIEI, y en ese marco hemos pedido también de que conformemos un grupo de instituciones que defienden los derechos humanos ajenos al Estado, y para que hagamos un seguimiento de cerca al informe de la GIEI y exijamos con contundencia las recomendaciones al Estado boliviano para que se inicien las acciones penales correspondientes fruto de este informe. ¿Cuál fue la motivación de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de convocar a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos a la reunión de ayer? Bueno, hay que señalar de que nosotros hicimos nuestra solicitud en el entendido de que estábamos preocupados por la falta de cumplimiento a muchas de las recomendaciones del informe de la GIEI, y que además hemos estado generando vínculos de apoyo, de fortalecer la exigencia de justicia de los familiares de las víctimas de Sencata, de aquella gente que ha sido torturada, detenida indebidamente, de algunos heridos. Y en ese sentido es de que hemos hecho la solicitud para que tengamos esta reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más aún cuando este informe ha detectado violaciones flagrantes a los derechos humanos el 2019. Don Edgar, ustedes han hecho una representación de estas deficiencias en las investigaciones, de la falta de sentencias en el caso de las masacres ante el Ministerio Público y la Justicia. Bueno, nosotros hemos expresado el día de ayer nuestra preocupación a las autoridades y representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese marco es de que una de las recomendaciones precisamente es de que se conforme este equipo de instituciones para que hagamos el seguimiento al informe
y exijamos el cumplimiento a las recomendaciones. Ese es uno de los pedidos que le hemos hecho a los representantes de la CIDH, y obviamente hoy creemos de que el Estado boliviano también tiene esa alta responsabilidad de que instituciones bolivianas podamos hacer el seguimiento y exigir los procesos penales conforme establece el informe de la GI. Y en ese sentido hemos enfocado nuestro principal pedido el día de ayer en esta reunión que hemos sostenido con los representantes de la CIDH. Insisto con la pregunta, Edgar. Ustedes antes de la reunión con la CIDH han planteado su preocupación ante el Ministerio Público, ante el órgano judicial. Sí, sí, sí. Ni bien nosotros hemos sido elegidos como nuevo presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del país, hemos hecho la representación al fiscal general del Estado Plurinacional de Bolivia, y que obviamente esa situación tiene que ser investigada, tienen que iniciarse los procesos correspondientes. Nosotros reiteramos, aquí existe falta de voluntad de las instituciones que tienen la obligación de investigar y procesar todos los delitos penales, todas las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en el 2019 y conforme establece el informe de la GIEI. ¿Qué respuesta han recibido ayer en su informe ustedes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué creen ellos sobre las quejas, los reclamos, las observaciones de la Asamblea? Bueno, en principio hemos visto con mucha preocupación porque ellos también han expresado la falta de voluntad de trabajo por parte del Ministerio Público y de las autoridades judiciales. Así también lo han expresado las víctimas que nos han acompañado el día de ayer en esa audiencia con los representantes de la CIDH. Nosotros percibimos de que va a recomendar o se va a llamar la atención al Estado boliviano fruto de la falta de trabajo del Ministerio Público y de la Justicia boliviana. Y en ese sentido ellos han manifestado que el día de hoy van a reunirse con autoridades del órgano judicial en la ciudad de Sucre. Nosotros avisoramos eso, de que se va a llamar la atención al trabajo del Ministerio Público y de la Justicia boliviana. ¿Han conocido por lo menos esa percepción de parte de la CIDH? Sí, eso es lo que hemos identificado, ellos lo han expresado en ese sentido, porque el informe es muy claro con referencia a lo que ha ocurrido el 2019 en el país, y las recomendaciones están plenamente identificadas qué instituciones tenían que hacer su trabajo. Y precisamente ahí está donde el Ministerio Público y la Justicia no están haciendo su trabajo y no están cumpliendo estas recomendaciones de la GIEI. 2019, 2020, 21, 22, ya son más de 3 años de los sucesos de la violencia de 2019, la violencia postelectoral. ¿Qué criterio tiene la Asamblea Permanente de Derechos Humanos respecto del avance de las investigaciones? Usted nos decía que no hay ningún sentenciado en el caso. ¿Cómo debería cursar la sanción a los culpables, por ejemplo? Lo que a nosotros nos preocupa es que tengamos que esperar de manera periódica que lleguen los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país para hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de la GIEI. Creemos de que recién el Estado boliviano, a través de sus instituciones, comienza a movilizarse, a buscar el cumplimiento de las recomendaciones, cuando ya han pasado muchos años. Y en ese marco, reitero, la Asamblea de Derechos Humanos está pidiendo a que conformemos este equipo, este grupo de instituciones que defendemos los derechos humanos, para que en el país exijamos, reitero, el cumplimiento y los procesos penales conforme establece el informe de la GIEI. Creemos de que es momento en que el Estado tenga que pensar en ese sentido. Se le ha expresado esto a los representantes de la CIDH y nosotros estamos prestos a realizar nuestro trabajo. Sabemos que es una tarea muy ardua y en ese sentido hemos pedido de que participen también otras instituciones que trabajen en la temática de derechos humanos en el país. Ahora, ¿qué criterio tiene respecto del avance de las investigaciones en el caso de las masacres, especialmente de Sencata?
Ayer la justicia ha determinado que Yanine Áñez tiene que ser nomás sometida por la vía ordinaria y no a través de un juicio de responsabilidades que ya había estado instalado en la Asamblea Legislativa a pesar de la indecisión de la oposición y del oficialismo. Bueno, en principio lo que nos preocupa a nosotros es de que no existe esa voluntad política sincera de que se haga justicia por las violaciones en los derechos humanos, tanto desde el órgano ejecutivo como desde el órgano legislativo. No entendemos por qué no avanzan los procesos que tienen pendientes la Asamblea Legislativa Plurinacional, y en ese sentido las víctimas el día de ayer han sido bien claras en que es necesario en que se haga justicia por todos los sucesos negros que se han suscitado en el 2019, y en ese sentido nosotros también hemos expresado nuestra preocupación y que, reitero, el informe que vaya a emitir esta delegación de la CIDH con seguridad ha de llamar la atención al Estado boliviano porque no se han cumplido muchas de las recomendaciones. Don Edgar, ¿es posible jurídicamente que un proceso instalado previamente en la Asamblea Legislativa para una decisión de juicio de responsabilidades pase a la justicia ordinaria, como es el caso Sencata en relación a Yanine Áñez? Miren, lo que nosotros hemos visto es de que han existido posiciones del Tribunal Constitucional que obviamente han manifestado de que se pueden iniciar las acciones por la vía ordinaria contra la señora Yanine Áñez. Esa situación es muy clara de un alto tribunal que vigila la vigencia de la Constitución Política del Estado en el país, que a la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia y a las propias víctimas no le interesa tanto lo político en que estén metidos nuestras autoridades subnacionales o nacionales. Lo que a nosotros nos interesa en un fin único es que se haga justicia por las masacres y las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en Sencata, Sacaba, El Pedregal y otros el 2019 en el país. Eso es lo que a nosotros nos preocupa, por justicia sobre todo. Ahora, si me permite cambiar de tema, ¿qué está haciendo la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en relación a la situación de derechos humanos del gobernador Luis Fernando Camacho, aprehendido y detenido luego en la cárcel de Chonchocoro? La defensa ha denunciado de que su aprehensión ha sido violenta, ¿no? Incluso se habla de secuestro, según los políticos que lo defienden. ¿Qué criterio tiene la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en relación a este caso? Bueno, lo que nosotros conocemos de que existían varios comparendos para que el señor Camacho preste su declaración informativa en la ciudad de La Paz con referencia al caso Golpe de Estado 1, y que el señor Camacho conocía que se había iniciado esta acción penal el 2020 en la ciudad de La Paz, y que precisamente él es el que ha estado rehuyendo a prestar su declaración. Así lo he expresado en algún momento a través de los medios de comunicación, y que precisamente la mala orientación de sus abogados, la voluntad de poder prestar su declaración ante un fiscal, es que se ha generado ese mandamiento de aprehensión en contra del señor Camacho. Lo que sí estamos haciendo como institución defensora de los derechos humanos es que hemos hecho la solicitud al director general del régimen penitenciario para ingresar a la cárcel de Chonchocoro y hacer una visita general a todos los privados de libertad. En ese sentido, vamos a movilizarnos en el transcurso de hoy para que nos agenden el día y los protocolos que debamos cumplir como institución defensora de los derechos humanos para hacer un seguimiento al trato que reciben los privados de libertad en la cárcel de Chonchocoro. ¿No tienen un informe en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos respecto de la detención de Camacho? Hemos estado trabajando en un informe con referencia a la situación jurídica del señor Camacho.
está el equipo jurídico de la Asamblea de Derechos Humanos está trabajando en ese sentido. Es mucha documentación la que está en el Ministerio Público, pero lo que sí conocemos de manera real es de que existían varios comparendos para que el señor Camacho preste su declaración en la ciudad de La Paz. ¿Ameritaba así una detención con un comando, con policías encapuchados, incluso que han tenido que reducir a sus guardias de seguridad? Tal vez la actuación ha sido incorrecta por parte de la policía. En ese marco se ha hecho la solicitud para que nos hagan conocer el protocolo para la aprehensión del señor Camacho en la ciudad de Santa Cruz. Esta documentación aún no nos las han entregado y en ese sentido seguimos trabajando para tener una visión bien clara de lo que ha ocurrido en el momento de la aprehensión del señor Camacho. ¿Va a haber un informe específico entonces? Vamos a trabajar en ese informe, estamos haciéndolo, reitero, nos falta hacer la visita a la cárcel de Chonchocoro, estamos construyendo un equipo de personas, incluso un médico, para que podamos intervenir en esta visita. Lo que sí nos falta es coordinar bajo qué protocolos vamos a ingresar a la cárcel de Chonchocoro, y esto lo vamos a hacer una vez que nos sentemos a hablar con el director general del régimen penitenciario. Seguramente en esas visitas que está preparando, organizando la Asamblea, va a tener una reunión particular con Luis Fernando Camacho. ¿Está previsto esto? Con seguridad vamos a reunirnos con todos los privados de libertad. Creemos de que todos tienen el derecho a ser tratados en forma igualitaria, y en ese marco se va a conversar con todos los privados de libertad, vamos a conocer su situación jurídica, sus preocupaciones, cómo andan sus procesos, el estado de salud de los otros privados de libertad, para que exista un mismo equilibrio de trato en la cárcel de Chonchocoro con todos los privados de libertad.